Tiburón, hermano. Sí. Muy buenos días, nuevamente gracias por la invitación. Vamos a hablar en esta ocasión un poco acerca de lo que es la tibolona y su importancia en la atención de nuestros pacientes. Ya se ha hablado mucho acerca de la situación, de la importancia del tratamiento y el manejo de la menopausia. Realmente sabemos que cada vez más es un grupo muy importante de mujeres a nivel mundial y realmente hay muchos países en la que la población está creciendo o envejeciendo. Entonces, realmente tenemos que ofrecer una oportunidad de mejora a estas pacientes y a estas mujeres que por supuesto son importantes dentro de nuestra familia y dentro de la sociedad. Los cambios en los niveles estrogénicos que se van dando a lo largo de toda la vida, hemos hablado de que van a originar muchas consecuencias a nivel del sistema urogenital. Ya hemos mencionado también lo que son las indicaciones de manejo para los síntomas vasomotores y los síntomas geniturinarios. Y por supuesto, la terapia hormonal es el estándar de oro para el manejo de los síntomas vasomotores. Sin embargo, en algunas circunstancias nos vamos a ver impedidos de utilizar este tipo de sustancias o vamos a necesitar un efecto a otro nivel. Cuando hablamos de tibolona, quizás lo primero que se nos viene a la mente es mejorar líbido, porque es una situación muy importante que también debe tomarse en cuenta. Y recordemos que aunque actualmente estén de moda los implantes de testosterona, son muy pocos los países que los tienen aprobados para su uso y por supuesto los perfiles de seguridad todavía no están bien definidos. Entonces, realmente el uso de si voy a usar terapia hormonal, si voy a usar tibolona, si voy a usar otros medicamentos, es una decisión individual que debemos de tomar explicándole a la paciente los riesgos, los beneficios y los cuidados que debe de tener a lo largo de este tratamiento. Como principal objetivo, mejorar la calidad de vida de nuestra paciente, la sintomatología relacionada con la perimenopausia y la menopausia y por supuesto tomando en consideración el riesgo que cada mujer puede tener. Durante mucho tiempo se habló de 5, 10, pero actualmente decimos, si es necesaria la terapia, la voy a mantener mientras sea necesaria. Creo que muchos tenemos pacientes ya bastante grandes. Tengo una paciente de 71 años que cada vez que suspende la terapia se muere. Lo hemos intentado un montón de veces y no lo hemos logrado. Por supuesto, los cuidados que debemos de tener es darle seguimiento a sus pruebas y evaluar todos los factores de riesgo. Decíamos, ¿cuáles son las claves para iniciar o continuar la terapia? Los beneficios y riesgos de los diferentes tratamientos, qué tanto yo le voy a dar de terapia, el monitoreo adecuado durante este tiempo y las decisiones compartidas, ¿no? Por supuesto, tenemos que ir evaluando lo que los doctores mencionaban, el riesgo cardiovascular, la situación inherente de cada paciente para actuar en base a lo que ya se ha mencionado, manejar los síntomas, manejar el síndrome genituurinario, prevención de osteoporosis, manejo en insuficiencia ovárica prematura. Cada vez nosotros estamos teniendo en nuestros hospitales muchas mujeres jóvenes a las que quirúrgicamente las incluimos en la menopausia, pacientes con problemas pélvicos infecciosos que nos llevan a quitar los ovarios y que por supuesto también debemos evaluar este tipo de tratamiento. Entonces, entramos a hablar de lo que es tibolona. La tibolona es una opción disponible para el tratamiento de los síntomas de la menopausia y vamos a evaluar los datos en cuanto a su eficacia y a su perfil de seguridad. Por supuesto, sí hay que tomar algunas precauciones, pero tampoco debemos de tener tanto miedo en cuanto a su utilización.
Se habla de preocupaciones en cuanto a cáncer de mama, cáncer de endometrio y también en los accidentes cerebrovasculares. Y vamos a evaluar qué dice la evidencia de cada uno de estos detalles. Tibolona es entonces un esteroide sintético del grupo de los reguladores tisulares selectivos de la actividad estrogénica, que no es una molécula nueva. Realmente tiene mucho tiempo de estar en uso, viene de la década de los 60. Es una prodroga que tiene la peculiaridad de que tiene un estímulo estrogénico, tiene un estímulo progestágeno y lo que le da su característica particular en cuanto a la libido es que también tiene un estímulo androgénico. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque realmente el efecto que va a tener a nivel del deseo sexual realmente es importante. Entonces, estos tres metabolitos y su actividad dependen del metabolismo hepático e intestinal que la molécula tiene y cómo va a ser utilizada a lo largo del tratamiento. El inicio de acción, cuando evaluamos la farmacocinética, es de 2 horas. La vida media de sus metabolitos son de 7 a 8 horas y se mantiene en niveles estables hasta por 5 días. No se ve afectada por los alimentos, puede tomarla antes o después de los alimentos, en cualquier momento del día. Sin embargo, como buena regla, se recomienda tomarla a la misma hora todos los días, ¿verdad? Y no se ve afectada por la disfunción renal, porque vimos que el metabolismo principal era hepático e intestinal. Usualmente sabemos la tibolona viene en presentación de 2,5 miligramos, que es la dosis habitual, ¿verdad? Con la que nosotros vamos a trabajar. Por supuesto, dependerá de los resultados, que nosotros en algún momento podamos modificar la dosis, siempre con la regla de que deberíamos de utilizar con cualquier medicamento la dosis más baja efectiva. Nosotros hemos tenido un problema en el país que hoy que desapareció Proginova del mercado, tuvimos problemas con el abastecimiento de los estrógenos solos y hemos tenido que recurrir a la dosis de 2 miligramos. No es lo deseable, pero no podemos dejar a nuestras pacientes sin el medicamento. Entonces, idealmente deberíamos utilizar la menor dosis efectiva, pero tenemos que ir evaluando de acuerdo a riesgos, a disponibilidad y a deseos de la paciente. ¿Qué efectos farmacológicos tiene tibolona? Tiene un efecto estrogénico, actúa a nivel de la mucosa vaginal, actúa a nivel del hueso, la piel, la pared vascular, el metabolismo de las lipoproteínas y también actúa a nivel del sistema nervioso central. A nivel del endometrio, tiene su efecto progestacional. A nivel de tejido mamario, hay inhibición de las enzimas que provocan la conversión de estrona a estradiol y se dice que no produce mayor congestión. Su efecto androgénico disminuye la hormona transportadora de esteroides y actúa a nivel de glándulas sebáceas y en las áreas del cerebro que regulan la actividad sexual. Como decíamos, uno de los principales efectos que nos alientan a la utilización de esta molécula. Y a nivel de los efectos vasculares, los accidentes tromboembólicos no se ha evidenciado que realmente estén con una mayor frecuencia. Ya vamos a ver lo que dice el metaanálisis. Mejora el tono vasoconstrictor y reduce la agregación plaquetaria. Vemos entonces una serie de efectos a nivel de hueso, a nivel de cerebro, a nivel de vagina y por supuesto con una disminución en los efectos a nivel de mama y a nivel de endometrio. Por supuesto, todo medicamento tiene sus contraindicaciones y acá tenemos un estado protrombótico o trombosis activa, historia de tumor estrógeno dependiente, sangrado de uterino de etiología no precisada o no especificada, una insuficiencia hepática, porque dijimos su metabolismo es hepático, y por supuesto que no debe utilizarse nunca en embarazo o lactancia. Dentro de las reacciones adversas, en algunos casos sangrado genital, flujo, dolor mamario y dolor abdominal. Sin embargo, ya vamos a ver que en cuanto a sangrado vaginal, tiene casi cierta similitud con la originada por la terapia de reemplazo hormonal. Se describen en forma rara problemas de tromboembolismo, aumento de la presión arterial, cefaleas, mareos, depresión y otros síntomas.
Y a nivel de laboratorio puede haber un aumento en los niveles de triglicéridos con una disminución de las HDL. Sí hay que tomar muy en cuenta que pueden haber interacciones con los inductores del citocromo P450. Y con este tipo de medicamentos nosotros tenemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Barbitúricos, carbamazepina, fenitoína, primidona, rifampicina, porque pueden alterar las concentraciones plasmáticas de la tibolona y va a afectar el resultado que nosotros podamos tener en nuestra paciente. En base a esto que hemos visto, realmente la tibolona es una elección apropiada para la terapia hormonal en la mayoría de nuestras pacientes posmenopáusicas. Y por supuesto que va a hacer efectos a todo nivel en el organismo de la mujer. Clínicamente es tan efectiva como los estrógenos. Vamos a ver algunas diferencias mínimas, pero vamos a ver que sí es muy efectiva. Y por supuesto con la ventaja que mejora la respuesta sexual. Su seguridad sobre el endometrio y su capacidad para evitar la pérdida de masa ósea también son comparables a los obtenidos con la terapia hormonal combinada. Y esto es algo muy importante. Sabemos que las revisiones de los metaanálisis son los que mejor información nos dan, y estos son los efectos a corto y a largo plazo de tibolona en mujeres posmenopáusicas. Lo comparan en un primer momento con placebo para ver si genera algún efecto y luego lo comparan con la terapia de reemplazo hormonal. Aquí se evaluaron 46 ensayos clínicos que incluyeron 19.976 mujeres, en las cuales se utilizó tibolona para mejorar la sintomatología de la menopausia. En algunos de ellos se evaluaron otros parámetros, pero básicamente lo que se estaba tratando de evaluar era su efecto a nivel de los síntomas vasomotores. Un par de ellos evaluaron también fibromas y lupus eritematoso. Tenemos entonces tibolona versus placebo. La tibolona fue más efectiva que el placebo, es decir, sí produce un efecto clínico, ¿verdad? Y cuando evaluaron esta situación, encontraron que si el 67% de las mujeres que toman placebos experimentaban síntomas, en las que tomaban tibolona variaba de un 35 a un 45%, es decir, que sí hay un efecto de tibolona en cuanto a la mejora de los síntomas vasomotores. Tibolona se asoció con una mayor probabilidad de sangrado, es decir, la que no tomaba nada, con la que sí tomaba tibolona, sí podía tener un poco más de sangrados irregulares. 18% en las que tenían el placebo y hasta un 44% en las mujeres que tomaban tibolona. Sin embargo, este tipo de sangrados no era tan abundante o tan significativo como para que la mujer suspendiera sus medicamentos. No hubieron mayores hallazgos en cuanto a los efectos adversos a largo plazo entre las de placebo y entre las que tomaban tibolona. Cáncer de mama. Esto es importante. No se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre las mujeres que no tenían antecedentes de cáncer de mama. Entonces, si nuestra paciente no tiene antecedentes de este tipo, podemos utilizarlo con mucha seguridad. Entre las pacientes con antecedentes de cáncer de mama, sí la tibolona se asoció con un aumento del riesgo. Esa paciente es en la que no deberíamos de utilizar. Si ya nos dice que hay un antecedente familiar cercano, esa paciente no es candidata a utilizar tibolona. Y en cuanto a otros resultados, se habló de cáncer endometrial, eventos cardiovasculares, eventos tromboembólicos venosos y mortalidad por cualquier causa. No arrojaron una diferencia significativa entre el grupo de placebo y el grupo de tibolona. Y luego, ya por último, lo que realmente es importante, la comparación entre tibolona y la terapia hormonal combinada. En cuanto a síntomas vatomotores, la terapia combinada fue más eficaz. Por supuesto, es el estándar de oro para el manejo de la sintomatología. Sin embargo, los resultados fueron bastante similares. El 7% de las mujeres con terapia combinada tuvieron síntomas vasomotores y de un 8 a un 14% en el grupo de tibolona.
Ambas fueron efectivas, pero fue mucho más efectiva la terapia hormonal combinada. Sangrados imprevistos. Veíamos en la comparación con placebo que tibolona tenía una mayor tasa de sangrados imprevistos, pero cuando comparamos con terapia combinada, el 47% de las de terapia combinada tuvo un problema de sangrado imprevisto. En tibolona fue menor, de un 18 a un 27%. Entonces, ese no debería de ser un temor en el manejo de nuestras pacientes. Y en los efectos adversos a largo plazo, la mayoría de los estudios en estos 3 años que fueron evaluados entre terapia de reemplazo y tibolona, no hubo una diferencia significativa entre el grupo de terapia de reemplazo y el grupo de tibolona. Entonces, el perfil de seguridad de la terapia hormonal combinada y la terapia de tibolona es bastante similar. Por supuesto, decíamos, si es sintomatología lo que yo quiero tratar, mi primer enfoque va a ser terapia combinada. Si mi paciente tiene temor y no quiere tomar hormonas o tiene una contraindicación específica o desea mejorar su deseo sexual, entonces ahí mi primera opción va a ser tibolona. ¿Cuáles fueron las conclusiones de los autores? Evidencia de calidad moderada indica que la tibolona es más eficaz que placebo, por supuesto, debe de realizar algún efecto, pero menos eficaz que la terapia hormonal combinada para reducir los síntomas vasomotores. Y que la tibolona se asoció con una tasa de sangrados imprevistos más alta en relación al placebo, pero menor en relación a la terapia hormonal combinada. Sí hay que tener el cuidado de la paciente con antecedente de cáncer de mama en ella o en su familia. No es candidata a la utilización de este medicamento y sí hay que tener cuidado en la mujer arriba de 60 años en la que sí se encontró alguna evidencia de una elevación en los problemas de accidentes cerebrovasculares. No hay evidencia, dice, de que la tibolona aumente el riesgo de otros eventos adversos o que difiera con la terapia hormonal en la seguridad a largo plazo. La mayoría de evidencia de estos estudios tuvo una calidad relativamente baja y las limitaciones incluyeron un sesgo e imprecisión y que muchos de los estudios que se habían presentado habían sido patrocinadas por las casas farmacéuticas. Sin embargo, la evidencia que hoy por hoy tenemos disponible es la que nos presenta un perfil de seguridad bastante similar entre cada una de estos medicamentos. Entonces, como mensaje clave, la tibolona tiene una positiva efectividad en el tratamiento de los síntomas, es casi tan bueno como la terapia de reemplazo hormonal al reducir la severidad de los síntomas y se asocia con una franca mejoría de la función sexual con efectos adversos leves, tolerables y transitorios. Entonces, ahí tenemos otra herramienta en la atención de nuestras pacientes que por supuesto van a ser de utilidad para el manejo de todas nuestras mujeres. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su excelente presentación. A continuación, tengo el honor de presentar a la doctora Greta Solís, quien nos va a hablar sobre el tema uso de la terapia hormonal de la menopausia después de la ventana de oportunidades. Pues como todos sabemos, hemos dedicado este tercer simposio internacional de climaterio y menopausia a la doctora Greta Solís. La doctora es ginecóloga y obstetra de la UNAM Managua, tiene un fellow en ginecología general en Memorial University en Canadá, es experta latinoamericana en climaterio y menopausia, máster en climaterio y menopausia con maestra latinoamericana de endocrinología ginecológica. Actualmente ginecóloga asistencial en el Hospital Vivian Pérez y sabemos que ha desempeñado puestos como expresidente de la Asociación Médica Nicaragüense,
expresidente fundadora de la Asociación Nicaragüense de Climaterio y Menopausia y de la Asociación Nicaragüense de Endocrinología Ginecológica, y actualmente pertenece a múltiples sociedades médicas de endocrinología y climaterio nacionales e internacionales. Flecha. Un aplauso para la doctora. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Agradeciéndoles infinitamente la presencia en este simposio, en este tercer simposio de climaterio y menopausia. Me han servido las pláticas anteriores del doctor Sánchez, el doctor Enrique Sánchez y del doctor Bolaños, porque vamos a tratar este tema que es la terapia hormonal fuera de la ventana de oportunidad. Entonces, vamos a comenzar presentando los objetivos, y los objetivos de esta plática es entender los beneficios y riesgos de la terapia hormonal en mujeres mayores de 60 años. Explorar la evidencia científica y las recomendaciones actuales. Evaluar cuándo y cómo se debe considerar la terapia hormonal en esta población de mujeres. Recordando un poco acerca de las definiciones, porque a veces comenzamos a hablar, como decimos aquí en Nicaragua, muy espesamente y olvidamos los conceptos básicos que a veces es bueno que no los recuerden. Última menstruación es la definición de menopausia y tras 12 meses de un periodo de no haber tenido periodos menstruales. Los cambios hormonales, como sabemos, la disminución del estrógeno, que es lo que nos va a producir toda la sintomatología, que son, bueno, alguien me preguntaba, una paciente, y le decía, no, si es que es como 60 síntomas, porque no los vamos a estar mencionando la disminución de la progesterona, pero más importante aún, y es lo primero que se va a observar, la elevación de la FSH. Los síntomas comunes son los sofocos, los insomnios, la sequedad vaginal, la osteoporosis y el cambio de humor. Entonces, generalmente, la menopausia se asocia con que tenés calores y bochornos. Si no tenés, bueno, entonces no tenés nada. Pero nos olvidamos de los otros síntomas importantes con respecto al estado cognitivo, por ejemplo, y a la sexualidad, que es otro tema muy importante. Con respecto a la terapia hormonal, nosotros debemos saber, porque es al día de hoy y recibimos pacientes que están con estrógenos y progestágenos y que le han extirpado su útero. Entonces, debemos saber que la terapia combinada de estrógeno más progestina es para aquellas mujeres que tienen su útero intacto y que la terapia con solo estrógeno va para las mujeres que no tienen útero. Y esto es muy importante, ya lo vamos a ver más adelante. Las vías de administración, quise expresar aquí lo que realmente tenemos y con lo que nosotros contamos. Contamos con las vías de administración oral. También contamos con el gel y también contamos con la vía vaginal. Los objetivos principales de la terapia hormonal es aliviar la sintomatología menopáusica
Y con eso estamos diciendo todo porque no estamos refiriéndonos a eliminar calores y bochornos. No, señor. Toda la sintomatología menopáusica y prevenir la pérdida ósea. Y aún más, prevenir los eventos cardiovasculares, porque eso ya se sabe. Para prescribir cualquier terapia hormonal, tenemos que tener en mente dos situaciones. Y es la individualización. No todo el mundo es igual. Aquí decían, los ginecólogos le quitan las hormonas. No, los ginecólogos, bueno, quiero creer que no. Pues los internistas, digo yo que son, es a los que les achaco yo, los internistas. Quítate eso, ciertos internistas, los que no están bien empapados de ver a mujeres en esta etapa. Quítate la que da cáncer. Nada más falso que eso. Y eso no lo vamos a repetir porque eso ya se sabe. Solo es que vayan a revisar la data. Entonces, volviendo al tema, la individualización es la prescripción de hormonas con el objetivo de adaptar el tratamiento a las necesidades individuales. Y lo otro que tenemos que ver es que si nuestra paciente está dentro de la ventana de oportunidades. La ventana de oportunidad es la prescripción de un tratamiento de reposición hormonal en el tiempo donde suele ser más beneficiosa. ¿Y cuándo es más beneficiosa? Cuando está dentro de los primeros 10 años después de su citada la menopausia o en la década entre los 50 y los 60 años. Entonces, por ejemplo, vamos a remontarnos hacia los resultados y es lo que todo el mundo domina, pero eso recordemos que ya fue en el 2001, estamos en el 2024 y todo eso ha cambiado. Entonces, los riesgos que mostró el estudio WHI es que demostró mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer de mama y tromboembolismo venoso. Pero, ¿qué sabemos ahora? Si nosotros utilizamos el tratamiento dentro de la ventana de oportunidad y utilizamos una vía transdérmica, no hay riesgo, y ya lo dijo la Sociedad Internacional de Endocrinología, no hay riesgo de tromboembolismo. Si utilizamos la progestina adecuada y no la que se usó en el WHI, entonces nosotros eliminamos el riesgo prácticamente de cáncer de mama. Y los beneficios que mostró este estudio, la reducción de fractura ósea, sí, eso no hay que dudarlo, y el alivio de la sintomatología menopáusica. Pero de esto, ¿qué es lo bueno que nosotros sacamos? Lo bueno es que nos obligó a hacer cambios significativos en las recomendaciones que brindamos acerca de la terapia hormonal. Entonces, sí nos hizo cambiar. Nos hizo determinar que no todas las mujeres son iguales, que la terapia hormonal se debe utilizar en los 10 años después de la menopausia, dentro de ese periodo, y que si no, se puede utilizar entre los 50 y los 60 años, a excepción de las mujeres con menopausia temprana, que la terapia hormonal se debe iniciar desde que nosotros la diagnosticamos. Entonces, en estos resultados que se le pueden llamar riesgo claves del WHI, el riesgo cardiovascular, ya lo hablamos, si nosotros cambiamos la vía de utilización del estrógeno. El cáncer de mama, ya sabemos cuando nosotros
cambiamos la progestina, eso es algo muy importante, porque la mala de la película resultó ser la progestina y no el estrógeno. El tromboembolismo venoso en la terapia combinada, también porque no se observó en la terapia con estrógeno solo. Y la osteoporosis se observó que la terapia hormonal tiene un efecto protector sobre la densidad mineral ósea, y eso lo vamos a ver con el profesor Alfonso Murillo de México, cómo tratar osteoporosis con terapia hormonal. Los beneficios del uso de la terapia hormonal después de los 60 años, porque dice, bueno, después de los 60, entonces es importante notar que un 25% de las mujeres tienen sintomatologías severas, y de ese 25% todavía hay un buen porcentaje, alrededor de un 10% o 15%, donde siguen presentando sofoco, insomnio, y la sequedad vaginal no se va a ir. 70, 80 años, la sequedad vaginal, obvio, esa no se va. Entonces, por eso es que el doctor Edward se refería a pacientes de 70 años y le dicen, ay, no me quite la hormona, por favor, y ya tiene 70. Pero a mí me decía una paciente, yo estoy con mi marido, son señores de 70, 75 años, y los nietos nos golpean. Abran, abran, ¿qué están haciendo? Y nosotros estamos teniendo sexo, ¿ya? Pero a nadie se le ocurre que podamos estar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dice. Entonces, bueno, esas son algunas cosas que nosotros podemos mejorar también con terapia hormonal por la vía vaginal. La prevención de osteoporosis, definitivamente, si ya pasaron 3 años en déficit hormonal, es probable que ya vaya iniciando una disminución de su masa ósea las mujeres. Por lo tanto, la terapia hormonal sí previene la pérdida ósea. ¿Y mejora la calidad de vida? Claro que sí. El mejor estado de ánimo, mejora la energía. Ya presentó el doctor Bolaños también todo lo que mejora y cerró diciendo, usen terapia hormonal. Miren qué bonito. Y los endocrinólogos no trabajan hasta ahorita con nosotros. O sea, desde que se fundó ANSIN, hemos tenido miembros de ANSIN que son endocrinos también. Y bueno, de todo, fisiatra, ortopedista, excelentes internistas, farmacólogos, que lo estoy viendo, pero no quiero decir su nombre. Pero entonces, todo esto nos ha ayudado a ver a la mujer de una forma integral, porque nosotros pensamos que la mujer menopáusica tiene que tener también un abordaje multidisciplinario. Siempre nosotros tenemos que obviamente mejorar, tener este tema bien presente y conocerlo sobre todo. ¿Cuáles son las recomendaciones de las organizaciones internacionales? Y nosotros tenemos que NAMS dice que la terapia hormonal puede ser segura si se inicia antes de los 60 años o dentro de los 10 años tras la menopausia. Bueno, eso ya lo dijimos. La Sociedad Española dice que el enfoque individualizado, dosis bajas y revisión periódica para las mujeres de más de 60 años. Y la International Menopause Society dice que la edad límite rígida se recomienda evaluación personalizada con posible uso de transdérmico y a baja dosis en mujeres que pasan los 60 años.
pero no hay una edad rígida en él. Entonces, la NAMS ha modificado su posición para reflejar que la terapia hormonal sigue siendo una opción válida para mujeres posmenopáusicas, siempre y cuando se evalúen cuidadosamente los riesgos y beneficios. En mujeres mayores de 60 años, el uso prolongado de la terapia hormonal puede considerarse si los síntomas menopáusicos son severos o si existen factores de riesgo para osteoporosis, pero solo bajo una estricta supervisión médica. Claro que sí, estamos de acuerdo con eso. Sugiere además que en mujeres mayores de 60 años, la terapia hormonal debe iniciarse lo más temprano posible dentro de los 10 años. Claro, si nosotros la iniciamos dentro de la ventana de oportunidad y la paciente sigue más de los 60 años, nosotros vamos a obtener mayores beneficios. Y en términos, especialmente en términos cardiovasculares y menores riesgos. Claro. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia coincide que la terapia puede seguir siendo una opción en mujeres mayores de 60 años. Se enfatiza la necesidad de reevaluar periódicamente la necesidad de continuar con el tratamiento. El enfoque tiene que ser individualizado considerando los antecedentes médicos y los riesgos personales. Recuerde que nosotros a veces, esto yo no lo tenía antes, obvio, pues las enfermedades no las teníamos antes, nos aparecen después. Entonces, eso es lo que tenemos que estar evaluando. Y las pautas sugieren que se deben utilizar las dosis más bajas posibles y en el tiempo que sea necesario para aliviar la sintomatología. Y la International Menopause Society dice que en mujeres menores de 60 años menopáusicas reduce la morbilidad y mortalidad cardiovascular. Su continuación después de los 60 años se debe hacer un análisis global de riesgos y beneficios. Sabemos que la terapia hormonal es la primera línea en menopáusica que tengan riesgo aumentado de fractura antes de los 60 años y para prevención de la pérdida ósea en la menopausia temprana. Los riesgos de eventos tromboembólicos están relacionados con la edad y son mínimos antes de los 60 años. Se relacionan más bien con obesidad y trombofilia pero los estrógenos transdérmicos pueden anular este riesgo. La calidad de vida y la sexualidad son factores a ser considerados en la paciente que envejece. Eso es importante. Démosle calidad de vida, que duerma bien, que pueda hacer su ejercicio, etcétera. Y con respecto a otros estudios, sabemos la terapia transdérmica, menor riesgo de trombosis que la vía oral. Es mejor el inicio temprano que el inicio tardío. Y bueno, hay alteraciones hormonales, no hormonales, perdón, que sirve para la sintomatología, para solo aliviar sintomatología. Ya, y prevenir osteoporosis en los casos no hormonales, que es con calcio y vitamina D, pero no con otras, con soyas y esas cosas, porque necesitaríamos ingerir un camión de soya todos los días para poder nosotros prevenir osteoporosis. Y eso no lo vamos a hacer. Entonces, la evidencia dice que después de los 60 años, es importante los estudios científicos que han influido en las recomendaciones actuales. Aquí se destacan los estudios más relevantes y las actualizaciones basadas en la evidencia. Dice la evidencia que la decisión es personalizada, que es esencial que los médicos discutamos los beneficios y los riesgos con las pacientes,
Nosotros no es solo, seguítela tomando, oye, pero ¿qué pensás vos? Que es bien importante esa comunicación que tengamos para los pacientes. Y obviamente que tenemos que hacer las revisiones periódicas para ver que todo esté marchando bien. En resumen, la evidencia científica muestra que si bien la terapia hormonal puede ser beneficiosa para algunas mujeres mayores de 60 años, su uso debe ser cuidadoso, evaluado, considerando los riesgos que producen las enfermedades crónicas, particularmente en aquellas mujeres que van a empezar su tratamiento a una edad avanzada. Eso tenemos que verlo de una forma muy individualizada. Y el doctor Sánchez hace poco pasó este artículo donde se dice que la terapia hormonal se asocia a un envejecimiento biológico más lento en la menopausia. Imagínense ustedes, eh, el resultado de este estudio es que las mujeres con terapia hormonal eran biológicamente más jóvenes. Wow, digo yo, más jóvenes que las que no recibían terapia. Y a mí me permiten expresar una cosita así muy rápidamente. Y yo veo la diferencia de las mujeres que usan y las mujeres que no usan. Las mujeres que usan, bueno, siempre les están diciendo, lucir bien. Aquellas que no usan, bueno, no me gusta estar dentro de las que no usan, yo uso. Y bueno, si bien es cierto en este estudio, fueron 2 meses apenas más jóvenes. Sin embargo, estos fueron mayor de estos 2 meses en las mujeres que iniciaron terapia hormonal después de los 50. Y refieren que hay que hacer más estudios para saber si la terapia hormonal nos vuelve un poco más jóvenes de la edad que tenemos. Siempre vamos a considerar la historia clínica, la preferencia del paciente y la reevaluación regular. Las conclusiones es que la terapia hormonal después de los 60 debe personalizarse y evaluar cada caso. Y la recomendación, uso a corto plazo, no dentro de los 10 años, ok, a corto plazo es aquella mujer de edad avanzada que va a iniciar la terapia, ¿ya? Y con las dosis más efectivas y revisiones periódicas. Y el mensaje clave es que la terapia hormonal puede mejorar la calidad de vida en algunas mujeres mayores de 60, pero se deben considerar cuidadosamente los riesgos. Muchas gracias por su atención y a su... Muchas gracias, doctora. Vamos a entregarle su diploma de expositora. Aquí. Gracias. A continuación, vamos a invitar al doctor Guillermo Borras, infectólogo, médico asistencial en el Hospital Vivian Pérez. Él nos va a hablar sobre el tema inmunosenescencia, una nueva dimensión en la menopausia. Adelante, doctor. Buenos días a todos.
Este, gracias por la invitación y a veces es difícil preguntarse, y contestarse sobre todo, ¿qué hace un médico de enfermedades infecciosas hablando en un simposio de climaterio, especialmente en un módulo de terapia hormonal, ¿verdad? Pero como soy un poquito metido, acepté gustosamente, ¿verdad? Porque siempre es bueno tener una oportunidad y un foro de donde uno puede exponer y hablar sobre un poco sobre inmunosenescencia, porque todo lo que andamos en estos andares de vida nos va a afectar y obviamente va a afectar a nuestros pacientes. Entonces, vamos a ver cómo desarrollamos esto de la inmunosenescencia. Y si bien sabemos que el concepto de... No lo reconozco. Bueno, si bien sabemos que el concepto de menopausia es un concepto funcional hormonal, algunos estudios han logrado establecer algunas edades donde aparece menopausia. En el caso, por ejemplo, de América Latina, un estudio de 15 países del doctor Camil Castelo Branco logró establecer que la mediana de edad para América Latina es menor incluso que otras regiones en cuanto a la aparición de menopausia, es de 48,6 años. Digamos que 50 años. Y sabemos que la pirámide poblacional ha venido cambiando en el mundo y también en América Latina. Para el año 2000 ustedes pueden ver cómo era la pirámide poblacional, ¿no? Y cómo será para el año 2050. Entonces, la población de mujeres que anden ahí rondando en los 50 años va a ser una población importante. Y eso es lo mismo que va a suceder también en Nicaragua. Pueden ustedes observar cómo es la proporción de mujeres que anden rondando 50 años para el año 2020, teniendo en cuenta una población un poco más de 6 millones en Nicaragua, y cómo va a ser para el año 2050. Es decir, que la población de mujeres que tengan un periodo de menopausia o entrando a un periodo posmenopáusico es una población significativa. Pero eso es que también estamos avanzando en la vida. Y aunque no nos guste la palabra, estamos en un proceso de envejecimiento. Y es ahí donde surge un concepto, que el concepto vino del doctor Roy Lee Wolford. Para algunos, tal vez no las generaciones muy jóvenes, pero para algunos recordamos el proyecto Biosphere 2, cuando se metieron todos a una gran biosfera de cristal y querían sobrevivir. Él es uno de los del proyecto y que buscaron cómo sobrevivir con sus propios cultivos, ¿verdad? Y que lo que hicieron fue perder un montón de peso, pero y lograron salir vivos. Y entonces él es profesor de patología de la Universidad de California en Los Ángeles, ya falleció, y él es el que acuña por primera vez allá en el año como por 1998, el concepto de inmunosenescencia. Es decir, ¿qué es inmunosenescencia? Es destrucción y remodelamiento de las estructuras de los órganos inmunes por el avance en la vida, una disfunción inmune innata y una disfunción inmune adaptativa. Y esto definitivamente va a tener impacto, va a tener repercusiones. Va a haber una mayor susceptibilidad a infecciones, va a haber una pobre respuesta inmunogénica a las vacunas y va a haber un mayor riesgo de enfermedades neoplásicas, entre otras cosas. Pero estamos claros que la inmunosenescencia también va a tener que tener un impacto en la salud ósea y va a tener un impacto, como ya ha sido mencionado muy ampliamente y magistralmente aquí, en la salud cardiovascular. Pero ¿será este el único fenómeno que nos va a afectar en la población general y específicamente a las mujeres que están en el periodo perimenopáusico o menopausia o posmenopausia conforme avancemos en la vida? ¿Será este el único fenómeno? No, hay otro fenómeno y es otro concepto que fue acuñado ya hace 24 años, que es el de inflamenvejecimiento. Es un concepto y la persona que más ha hecho estudios sobre esto es el doctor Claudio Franceschi, y es un estado proinflamatorio, y ya se mencionó aquí por parte de endocrinología, sobre los marcadores proinflamatorios, de tal manera que el envejecimiento es un estado proinflamatorio caracterizado por un aumento de niveles de marcadores o señalizadores de inflamación en sangre y tejido. De tal manera,
vamos avanzando en la vida, la inflamación basal que tenemos va expresándose de mayor manera. Tenemos una inflamación fisiológica y luego tenemos la aparición del envejecimiento. Entonces estamos viendo dos fenómenos. Tenemos un fenómeno, que es el fenómeno de disfunción inmune, acompañándonos en la edad, que es la inmunosenescencia, y tenemos el otro fenómeno, que es el del estado proinflamatorio, que es el envejecimiento. ¿Y qué cambios se dan en estos fenómenos? En inmunosenescencia hay cambios en la inmunidad adaptativa, vemos a linfocitos T, produce en la involución tímica se da más acentuada, hay atrofia del timo, hay alteración en expansión y diferenciación de linfocitos T, hay menos células nativas T, menor producción de citocinas proinflamatorias incluyendo interleucina 2, menos unas células T reguladoras, por ejemplo. En linfocitos B, menos células B maduras, menor respuesta a moléculas estimuladoras. En la innata, los neutrófilos, disminución de fagocitosis, opsonización y producción de superóxidos, macrófagos, menor actividad del complejo mayor de histocompatibilidad, fagocitosis, alteración y migración y fagocitosis, menor toxicidad. En inmunosenescencia, vemos aquí, por ejemplo, y esta es una extraordinaria revisión que les invito a leer de la doctora Silvia Martín del Hospital Universitario de Valladolid. Pueden ustedes observar, ella enlista todas las disfunciones de la inmunidad innata. Ahí tal vez destaca la disfunción de células dendríticas, por ejemplo, los neutrófilos inmaduros circulantes, entre otras cosas. Luego viene la disminución o la disfunción en la inmunidad de las células T, con descenso de las respuestas de citocinas tipo 1, como interleucina 2, 12, factores de necrosis tumoral, el interferón gamma. También hay un descenso de la respuesta de citocinas tipo 2, como interleucina 4, interleucina 13. Y finalmente, las células B también se ven afectadas y hay hipogamaglobulinemia. Y esto es lo que de alguna manera explica por qué los que ya estamos a cierta edad tenemos muy pobre respuesta a ciertas vacunas. Entonces, estos dos fenómenos hacen de que las pacientes o las personas, no pacientes porque somos personas, vamos en la vida naturalmente, tengamos serias dificultades cuando nos vamos adentrando y de repente surge un insulto, un daño, una enfermedad. Pero el envejecimiento a veces no lo notamos, es algo tan sutil y tiene varios mecanismos como se va expresando. Estrés, oxidación, inflamación, citocina, daño al ADN, autofagia y envejecimiento de células madre. Y entonces nuevamente el doctor Franceschi nos expone aquí varios efectos por varias vías de señalización, donde por ejemplo tenemos algunas que son importantes porque es donde se está buscando ahora medicamentos para prevenir la inmunosenescencia, como mTOR, que el mTOR tiene que ver con crecimiento y supervivencia celular. Tenemos aquí, por ejemplo, el factor nuclear capa beta, que tiene que ver con oxidación e inflamación, daño al ADN y autofagia, y también tiene que ver con crecimiento y supervivencia celular. Tenemos Notch, que tiene que ver con vía de señalización para el crecimiento, proliferación y diferenciación y apoptosis. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos una mujer que está en menopausia, que además de los cambios propios que ya veremos en el sistema inmunológico asociado a la menopausia, esta va a ser afectada, ya está siendo afectada por inmunosenescencia y por envejecimiento. Y aquí se ha abordado los aspectos hormonales y efectivamente las células del sistema inmunológico están íntimamente relacionadas con estrógeno y con progesterona. Y son diferentes mecanismos y sobre todo están más estudiados con estrógeno que con progesterona. Hay todavía muchos aspectos que son desconocidos para las células T, B y macrófagos con progesterona, pero con estrógeno sí se ha logrado establecer todavía los mecanismos, cómo hay esa relación. Y eso
sabemos que, de acuerdo a algunos estudios, han logrado establecer que con el envejecimiento se aumentan los factores de necrosis tumoral alfa, interleucina 6 también se puede expresar más, que con la menopausia, miren la cantidad de estudios que han demostrado que hay mayor expresión de interferón gamma, de factor de necrosis tumoral alfa, de interleucina 1 beta, por ejemplo. Sin embargo, hay otros que dicen que no, que hay una desregulación negativa. Con las pacientes que están en terapia hormonal combinada, algunos estudios han expresado que hay mayor expresión del índice CD4, CD8 de las células beta, de la célula B, perdón. Otros dicen que hay más bien una disminución de interferón gamma, de factor de necrosis tumoral alfa. Y quienes están con terapia con estrógeno, igual, algunos dicen sí, expresa más CD4 porque se ha dicho que la terapia con estradiol de alguna manera mejora los sistemas inmunológicos, pero otros dicen disminuye interleucina 6, disminuye interleucina 8. Entonces, hay que ver cómo los cambios propios de la menopausia, que pueden tal vez ser un poco solventadas con la terapia hormonal combinada, también hay que tener en cuenta a esto los cambios de la inmunosenescencia. ¿Y tiene impacto? Sí, definitivamente tiene impacto. La menopausia se sabe pues, que algunos pacientes tienen mayor riesgo de infección y ha sido más estudiado sobre todo a nivel genitourinario. Pero a eso hay que sumarle el impacto de la inmunosenescencia. Y uno lo puede ver cuando analiza las curvas epidemiológicas de mortalidad por sepsis, de la incidencia de sepsis y de la mortalidad por sepsis. En los Estados Unidos, por ejemplo, este es un estudio excelente de Timothy Girard, un análisis epidemiológico, él es del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, en Tennessee. Y miren, ¿dónde comienza la incidencia a subir? Ahí anda más o menos, esa es la edad de 50 años. Y en mortalidad, ahí. ¿Cómo anda Alemania? ¿Qué hacen los alemanes que es tan diferentes? No lo sé, tal vez nos ayude el doctor Sánchez. Porque miren, en el caso de Alemania, acá, si nos centramos acá, que es la incidencia, por acá están los 50 años y la incidencia no es tan alta como en Estados Unidos. Estilos de vida, ya lo han mencionado aquí. Y reconocemos muy bien que el estilo de vida de Europa es diferente al de Estados Unidos. Eso está clarísimo. Ah, pero también la mortalidad y en rojo de mujeres, y este es el periodo entre 45 y 54 años, bueno, comienza a subir. Y esto es efecto de inmunosenescencia, y por eso es que los estudios, si ustedes buscan muchos indicadores o escalas clínicas para enfermedades, meten siempre el factor edad. Entre más edad, mayor probabilidad de complicaciones, mayor probabilidad de muerte, y hay otros indicadores que meten sexo. El índice de peritonitis de Mannheim, ¿qué pone? Si es mujer, súmele tantos puntos, tiene mayor riesgo. En Latinoamérica, ¿qué tenemos? Brasil, la mortalidad por sepsis. Ser mujer, 4% más probabilidad de morir. O riesgo, perdón, de sepsis, de morir por sepsis. Y miren cómo hay un gradiente que conforme la edad va aumentando, el riesgo relativo de morir va aumentando. Centrémonos en los 50 años, 4.3 veces más probabilidad de morir. Entonces, definitivamente que sí, hay un aumento del riesgo y tiene un impacto. Entonces, menopausia tiene un impacto sobre la infección, dijimos que inmunosenescencia tiene impacto en infección, pero también tiene impacto sobre algunos fenómenos que no necesariamente son infección clínica, no se expresan con enfermedad, y voy a aprovechar para hacer el activismo. Tiene impacto sobre algo que a veces sobreprescribimos antibióticos, que es la bacteriuria sintomática. La cantidad de pacientes que reciben antibióticos, que no tienen síntomas, pero que se les mandan urocultivos por chequeo o porque encontraron un examen general de orina alterado, es impresionante. Y esos pacientes no deben de recibir antibióticos. Y hay que diferenciar lo que es síntomas urinarios bajos de una infección real de vías urinarias. Y sabemos muy bien
que la probabilidad de adquirir asintomática va aumentando de 3.5% en perimenopausia a 16% en menopausia a 50% en posmenopausia. Es decir, van a tener un urocultivo positivo, lo cual no es igual a darle tratamiento. Y entendiendo con presencia de bacteria en orina con o sin piuria. Es decir, puede tener más de 10 leucocitos en orina y no ser una infección real. Olor o turbidez no es indicativo de infección. Hay que tener cautela en la interpretación de los nitritos y esterasa leucocitaria. Nitritos es una sensibilidad tan baja como de 28%, sí, puede ser de 92%, pero miren los rangos. Especificidad de 35%, 85%. Esterasa leucocitaria y sensibilidad del 63% al 74%. Especificidad 55, 84%. Y siempre hay que preguntar cómo fue la técnica. Entonces, esto es un motivo frecuente en mi consulta. Y los pacientes se van sin antibióticos. Solo gasté 30 minutos de explicarles y tengo hasta una presentación para explicarles. ¿Okay? Y ya sabemos que la prevalencia de bacteriuria asintomática en mujeres anda de hasta el 50%. Y los estudios ya han sido hechos con la revisión de los metaanálisis, por ejemplo. Desde el doctor Chris Aniak, él es de la Universidad en Queensland, Australia. Sí, si yo le doy antibiótico a una bacteriuria, va a tener 89% mayor probabilidad de curación microbiológica. Pero no hay diferencia en desarrollo de síntomas posteriormente, y ya se sabe eso desde el año 2000. Y no hay diferencia en mortalidad 100 meses, 3 años o 9 años. Pero sí hay más probabilidad, 5.6 veces más probabilidad de eventos adversos al recibir antibióticos. Por eso las guías clínicas, tanto de ITSA como del US Preventive Service Task Force, dicen no hay que dar, para comenzar, recomiendan no estar tamizando por bacteriuria asintomática, ¿verdad? A personas adultos, ponen ellos no embarazados, solamente a personas embarazadas. Pero a veces vemos ese patrón repetitivo de un urocultivo positivo, damos antibióticos, ahora le voy a hacer un urocultivo a ver si erradiqué la bacteria, vuelve a salir positivo, le doy más antibióticos otra vez y vuelve a salir la bacteria. Ah, pero es que esas guías son de clínicos. Bueno, veamos qué dicen los urólogos. Y este es del 2024. No haga tamizaje o trate de bacterias asintomáticas en mujeres sin factores de riesgo, pacientes con diabetes, mujeres posmenopáusicas, dice ella. ¿Ok? Entonces hemos visto cómo inmunosenescencia sí tiene impacto en mayor susceptibilidad a infecciones, pero también tiene impacto porque hace que tengamos en general, y aquí viene lo interesante, en mujeres especialmente, tengan una pobre respuesta inmunogénica a las vacunas. Este es un estudio muy interesante del doctor Tammy Potlury de la Universidad Johns Hopkins. Y miren, se les administró vacuna contra influenza a un grupo, hombres y mujeres. Y este es el título de seroconversión de anticuerpos neutralizantes. Estas son mujeres adultas, ¿verdad? Y estas son mujeres adultas, pero mayores de 60 años. Y pueden ver cómo los títulos son más bajos. De hecho, el porcentaje de seroconversión por anticuerpos neutralizantes, ustedes pueden ver, mujeres adultas y mujeres mayores de 60 años, los títulos son realmente bajos. ¿Tendrá que ver eso con alguna influencia hormonal? Pues en los hombres no. En los hombres más bien hubo una relación inversa entre los niveles de testosterona, concentración de testosterona y los títulos de anticuerpos. Pero ¿y en mujeres? Sí. Miren concentración de estradiol y titulaciones de anticuerpos. O sea que sí hay una relación. Por eso es que están ahora los estudios y los ensayos buscando que sí el uso de estradiol mejora la respuesta a la vacuna contra influenza. ¿Ok? Hasta el momento, los estudios no han demostrado una influencia positiva en la producción de anticuerpos contra virus de la influenza, pero los estudios siguen. Por eso es que hay ahora estrategias para mejorar la efectividad vacunal. Por ejemplo, dar dosis más altas o vacunas multivalentes o ayudantes de vacunas o dar los inhibidores de inmunosenescencia.
¿Cómo es esto? Bueno, alta dosis de vacuna, ya hay algunos productos como vacunas Fluzone que tienen 4 veces más antígenos para producir más respuesta inmunogénica. Las vacunas multivalentes son las que nosotros usamos. Por ejemplo, sería utilizar una conjugada 20-valente para neumococo o la polivalente de polisacáridos, pero sabemos que produce más respuesta inmunogénica la conjugada, que es la de polisacáridos. Los ayudantes de vacuna, ya hay algunos que son comerciales, como Fluad o Shingrix contra Zoster, o las vacunas contra sincitial respiratorio, que utilizan adyuvantes, que son sustancias para potenciar la sustancia antigénica que contiene la vacuna. Vienen aquí cosas interesantes como inhibidores de inflamación crónica, como el rapamicina, que es el sirolimus, ¿verdad? Para buscar cómo inhibir la vía mTOR. Inhibición de inmunosenescencia, como espermidina, ¿verdad? Ya sabemos cuál es la fuente natural de espermidina, pero sería otro tipo de fuente, ¿verdad? Porque creo que no nos daría abasto, ¿verdad? En ese sentido, aumenta la longevidad. Espermidina se ha demostrado que aumenta la longevidad en ratones hasta 10%. Entonces hay que ver qué se puede hacer al respecto. Inhibición de inmunosenescencia vía metformina, y esto es lo que también se está ensayando. Dosis de refuerzo, que es lo que se hace, intervalos demorados, ¿verdad? O inyecciones intradérmicas. Metformina es, es uno de los fármacos que siempre se busca cómo tenga efecto para todo. Metformina para cáncer, metformina para diabetes, metformina metformina para COVID, ¿verdad? Y entonces metformina, hay un ensayo que comenzaron a administrar metformina desde 10 semanas antes a un grupo que iban a vacunar contra influenza y sí mejora los títulos vacunales, mejora los títulos de anticuerpos, al menos para influenza A, para influenza B no los mejora. Finalmente, una última palabra sobre el riesgo de enfermedades neoplásicas producto de la inmunosenescencia. Este es un artículo muy interesante que obviamente no me voy a meter a describir esa gráfica. Es un artículo sumamente interesante. Esto lo que hace ellos, comienzan a buscar una serie de genes entre 27 tipos diferentes de cáncer y ellos encuentran 2.218 genes de inmunosenescencia significativamente desregulados en 26 tipos de cáncer, 1.320 de esos genes de inmunosenescencia asociados a pronósticos clínicos y 6 genes los más fuertemente asociados, que son esos. Tratamientos dirigidos a inhibir inmunosenescencia, este es el listado, por aquí tenemos rapamicina y metformina, ¿verdad? Compuestos activadores de sirtuina, por aquí está resveratrol. ¿Lo tomamos en cápsula o lo tomamos en una copa? Vino. Mejor en copa. Ah, bueno. La doctora María dice que en copa. Y como les decía, pues todo va dirigido más hacia la metformina en este momento. ¿Qué podemos concluir? Que en nuestro avance en la vida, que nos afectará eventualmente a todos, surgen dos fenómenos que poseen especiales implicaciones para el estado de salud de las mujeres: la menopausia y la inmunosenescencia. Y no olvidar el envejecimiento. En síntesis, la inmunosenescencia aumenta la susceptibilidad a infecciones, reduce la respuesta inmunogénica a la vacuna y tiene una asociación en la aparición y pronóstico de enfermedades neoplásicas. Múltiples ensayos están en desarrollo procurando encontrar fármacos que inhiban el fenómeno de la inmunosenescencia. Quiero dejarlos con esta frase de Bette Davis que dijo: envejecer no es para los débiles. Probablemente muchos de aquí no han visto películas de Bette Davis. Les recomiendo una que se llama All About Eve. Es una de las muy buenas películas de ella. Muchísimas gracias. Vamos a entregar un certificado de expositor al doctor Guillermo Porra en nuestro tercer simposio de climaterio y menopausia. Aquí tenemos. Vamos a ver.
A continuación, vamos a presentar a la doctora Soledad Vallejo con el tema estetrol y su aplicación en la menopausia. La doctora María Soledad Vallejo es presidenta de la Sociedad Chilena de Climaterio, jefa de la unidad de climaterio del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, vicepresidenta de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia, experta latinoamericana en climaterio y posee múltiples publicaciones en revistas internacionales. Adelante, señora. Buenos días, un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy hablaremos sobre una nueva molécula que se está investigando en su uso en el climaterio como una alternativa para terapia hormonal de la menopausia. No tengo conflictos de interés para esta presentación. Inicialmente haremos una revisión general sobre el estetrol, su relación en la menopausia, los estudios que están disponibles, sus efectos a nivel de hemostasia, en los parámetros metabólicos y cáncer de mama. El estetrol fue descubierto por Egon Diczfalusy en el Instituto de Karolinska en 1975 y se le llamó estetrol o E4 porque es un estrógeno nativo y como ustedes saben, la estrona se caracteriza por tener un grupo hidroxilo, el estradiol por tener 2, el estriol 3 y el estetrol tiene 4 grupos hidroxilos, de ahí su nombre. Es considerado como un estrógeno nativo de actividad selectiva. Esa es la diferencia de los otros. Como vamos a ver, porque va a tener un efecto agonista a nivel de receptores y otros antagonistas. Y recientemente fue aprobado el estetrol, la combinación de estetrol con drospiridona para el uso en contracepción. Y actualmente se están haciendo estudios de fase 3 con esta molécula de estetrol para su uso en la terapia hormonal de la menopausia. Y vamos a revisar los dos estudios que se han analizado inicialmente. Este estudio, el RELIEF-1, en el que va a estudiar el efecto del estradiol en los síntomas vasomotores y cuál sería la dosis mínima necesaria para lograr este objetivo. Este estudio fue un estudio que se hizo en 35 ciudades de Europa, de Bélgica, República Checa, Irlanda, Inglaterra y Polonia. Se agruparon 257 mujeres que fueron asignadas a distintas dosis de estetrol, a 2.5, 5, 10, 15 y comparadas con placebo. Se hizo el estudio durante 12 semanas. Y los resultados fueron los siguientes. Ustedes pueden apreciar aquí, este es el grupo placebo en líneas cruceadas, y como ya a partir de las 4 semanas, vemos que el estetrol conviene de 2.5 se encuentra acá, el de 5, el de 10, y como el de 15 miligramos ya hay una importancia en la diferencia en la reducción de las frecuencias de síntomas vasomotores que se hace mucho más evidente a las 12 semanas. En este caso, fue mucho más eficaz, obviamente, la dosis de 15 miligramos. Y en cuanto a la severidad de los síntomas vasomotores, igualmente, ustedes pueden apreciar la línea amarilla con 12 miligramos, que ya hay una importante reducción de los síntomas vasomotores, que es más evidente a las 12 semanas. Con las otras dosis también se logra la disminución de la severidad de los síntomas, pero no tan evidente como con los 15 miligramos. Y entonces este estudio concluye que el estetrol es un tratamiento eficaz para los síntomas vasomotores, que la dosis mínima requerida para lograr esto son 15 miligramos y que únicamente en mujeres con útero se observó un solo caso de que fue un aumento del endometrio que se solucionó después con el uso de la dihidrotestosterona. Y la otra parte de este estudio fue también valorar el estetrol
pero en cuanto a su eficacia en la citología vaginal, en el síndrome genitudinario de la menopausia y en la calidad de vida de las mujeres. Así pues, aquí podemos observar que el índice de maduración vaginal ya hubo una mejoría con dosis de 2,5, de 5, de 10 y 15. Hubo una mejoría, ya que de acá al inicio y a las 12 semanas ustedes pueden apreciar cómo mejoró el índice de maduración vaginal en comparación con el placebo, con las distintas dosis. Por tanto, se vio que al finalizar las 12 semanas de este estudio, hubo un aumento de las células superficiales con el estetrol de 15 miligramos de un 26%, lo que incluso fue reportado que era mucho mejor que al usar estradiol local, el bajifenol, que antes lo teníamos, y que aumentó el índice de maduración vaginal en comparación con el valor basal, en comparación con el grupo placebo. Por lo tanto, se vio que se mejoraba la estrogenización en este grupo de mujeres. Y otro de los temas importantes que van a estar presentes en todas las mujeres desde antes, como habíamos dicho ayer, en la premenopausia y más notoriamente en la posmenopausia, pues es el síndrome genitourinario, que es una condición crónica, progresiva, que a diferencia de los síntomas vasomotores, que quizás muchas mujeres, aunque no usen tratamiento, van a disminuir o van a desaparecer, el síndrome genitourinario va a estar presente y a medida que pasan los años va a ser más grave o más severo. Entonces tiene un impacto muy importante en la calidad de vida de las mujeres y como muchas veces es subdiagnosticado y no se habla del tema, ni el médico ni la paciente lo aborda, por lo que es importante que nosotros preguntemos a nuestras pacientes qué está pasando con su salud sexual y la salud vaginal, ya que un gran porcentaje, como decía, de médicos no preguntan, las pacientes muy pocas, a pesar de que se hablan de muchos temas en la actualidad, les da recelo de preguntar sobre este aspecto, porque quizás las señoras no lo saben y los médicos probablemente, no sé si, como decían, lamentablemente no solo son los internistas los que nos dan terapia hormonal, son los ginecólogos también los que nos dan terapia hormonal. O sea, gran parte de ginecólogos no prescriben terapia hormonal. Entonces es importante que abordemos este tema. Y este estudio se hizo, bueno, Selanat hizo varios estudios en Europa, en Estados Unidos, y también se hizo este estudio, una encuesta en mujeres climatéricas en 5 países de Latinoamérica, y las 2.500 mujeres entre los 55 y 65 años reportaron que el 57% tenía atrofia vaginal. Y tan solo un 6% sabía que esto era debido a la falta de estrógenos. 71% no sabían que era una condición crónica. Porque ya digo, las pacientes uno se les da el tratamiento, pero si usted no especifica que es a largo plazo, las señoras usan la cajita de alguna caja y después regresan y dicen que sí se mejoraron, pero que después están lo mismo. Entonces la idea es que si van a usar y si no van a usar terapia sistémica, la usen siempre. Y también hay que recordar que un porcentaje, un 15-20% de mujeres, a pesar de estar usando terapia sistémica, pueden necesitar también una terapia local. Y 49% usaron lubricantes, que es lo habitual, otras usaron alguna terapia local, y definitivamente el 91% de mujeres encuestadas reportaron que esto afectaba de su calidad de vida. En conclusión, este estudio pues dice que las mujeres en Latinoamérica no tienen conocimiento sobre atrofia vaginal y que es necesaria educación y una mayor información de los tratamientos disponibles, y eso nos corresponde a los ginecólogos. Y en este estudio se analizó, por tanto, la sequedad vaginal y se vio que las señoras al finalizar las 12 semanas de tratamiento, pues, no reportaron en los distintos grupos, dijeron que no tenían sequedad vaginal, otras que tenían muy poco y algunas tenían todavía síntomas severos. Pero al comparar los distintos grupos con el placebo, ustedes vieron que el 25% no reportó molestias,
tan solo 5 puntos reportó que tenían algo de molestias o síntomas leves, y un 6% que tenía todavía síntomas molestos. Y en cuanto a la dispareunia, igualmente en este estudio, las señoras reportaron que no tenían molestias con los distintos grupos, en general en promedio 20%, tenían molestias leves 7% y tan solo molestias severas un 3% comparado con el otro grupo, o sea, una adecuada respuesta con el estetrol. Y el otro aspecto que consideró fue la calidad de vida. Ustedes saben que la escala que más usamos en Latinoamérica para valorar calidad de vida es la escala MRS, y está validada en muchos de los países. Y estas son 11 preguntas que nosotros podemos preguntar a nuestras señoras. Generalmente lo que yo hago, la primera consulta, tengo el formulario y le digo, señora, por favor, cuando usted llegue a casa, lea esto, contésteme qué es lo que siente ahora. Y me trae la próxima consulta, porque a veces si usted ya llena este rato, está perdiendo, va a perder mucho tiempo, quizás. Entonces, una forma de hacerlo es eso, señoras, por favor, la próxima consulta, todos los exámenes, me trae este formulario. Y usted va a valorar los 3 aspectos que sabemos de calidad de vida, que son los problemas psicológicos, los físicos y los genitales. Y en este estudio vimos que la mayoría de señoras tienen un score de 16.4 y el tratamiento de indicación en general desde los 14. Y que a las 4 semanas, este score disminuyó a 8.7 y a las 12 semanas a 8.1. Entonces, del estetrol se observó que disminuía en todos los grupos de tratamiento, hubo una disminución de la escala de calidad de vida. Eso quiere decir que es uno de los objetivos que queremos con la terapia hormonal. Y en conclusión de este estudio, entonces, podemos decir que en cuanto a citología vaginal, pues tuvo un efecto positivo con todas las dosis de estetrol, que la sequedad en general hubo una mejoría en el 55% y la dispareunia en un 45.8%. Y que la calidad de vida, aplicando la escala MRS, hubo una disminución importante del score con todas las dosis. Y otro de los grandes problemas que hemos tenido, tanto en anticoncepción como en la terapia hormonal de la menopausia, es el riesgo de trombosis asociado al estrógeno. Y sabemos muy bien que ese efecto está dado por el metabolismo a nivel del hepático y que obviamente es mucho menor usando estradiol, que tiene el estradiol, que no es mucho más potente. Sin embargo, persiste el riesgo y por eso que actualmente la tendencia es usar estradiol transdérmico, porque sabemos que no se evita el paso hepático y que no va a haber este riesgo de trombosis. Este estudio analiza el efecto del estetrol en la hemostasia usando un ensayo que se llama de generación de trombina con un trombograma, que es una representación visual y cuantitativa de la cantidad de trombina general a lo largo del tiempo que vamos. Entonces, en general, este ensayo de generación de trombina, pues uno administra una sustancia en el plasma y ve el punto máximo, el pic que se va a lograr, y esta es la producción de trombina y en qué tiempo se va a producir este potencial endógeno de trombina. Esa es la fórmula, la prueba que se hace, y se hizo con el placebo, se ve esto, con las distintas dosis, y se ve que no hay una variación muy importante con las distintas dosis en cuanto a la generación de trombina. Y esto también se hizo en cambio con los distintos anticonceptivos. Cuando se usó solo, esto fue la generación de trombina sin ningún medicamento, pero no se ve muy claro, pero cuando se usó, por ejemplo, sin el estradiol con drospelidona, la curva estuvo por acá, luego con testosterona era por acá, esta era con levonorgestrel, que es el estándar, digamos así, usado, y era la que correspondía con estetrol. Entonces era una de las más bajas si comparamos con el que no tenía ningún medicamento asociado. El estetrol casi no modificaba el tiempo o la generación endógena de trombina. Y lo que también se analizó también, o sea, con eso se generó, se comparó que el efecto del estetrol en la hemostasia era mínimo.
Entonces sería una de las opciones que podríamos usar con mayor seguridad. Y el otro aspecto fue estudiar el estetrol con los parámetros, distintos parámetros metabólicos, y se vio, por ejemplo, que los distintos factores de coagulación se mantenían negativos, o sea, bajos, no había cambios. Muy poquito hubo una elevación en el dímero C, pero se asoció que esta elevación no necesariamente tiene que ser atribuida a problemas de trombosis, pueden ser otros factores. Y también hubo un aumento en la SHBG, pero que no iba a afectar o no tenía una relación importante si se comparaba con el placebo, que no había una mayor variación, por decirlo así. Y los otros parámetros, pues tenemos aquí que hubo un aumento del HDL con las distintas dosis. ¿Ya? Aquí el aumento del LDL produjo mayor diferenciación. La insulina, una baja de la insulina, la hemoglobina, una disminución, el OMA también es una baja, y también se ve que los otros aspectos analizados, que era el interlopéptido C y la oxocalcina, que tienen que ver con el problema, la reacción ósea, también disminuían. Entonces, los efectos fueron positivos en relación con el uso del estetrol. Y algo bien importante, el gran temor es el cáncer de mama cuando usamos terapia hormonal de la menopausia. Y sabemos que el estradiol tiene un efecto proliferativo, pero la gran diferencia con el estetrol es que, como decía, el estetrol actúa a nivel de receptores de estrógeno a nivel nuclear y tiene un efecto agonista igual que el estradiol, o sea, tiene un efecto positivo a nivel cardiovascular, a nivel de hueso, es igual que el estradiol. Pero en mama se ha visto que el estetrol no va a actuar a nivel del receptor de nuclear, sino va a tener un efecto a nivel de receptores de membrana, y aquí va a tener un efecto antagonista al estradiol. Es decir, que no va a ser proliferativo, sino que más bien va a tener un efecto de apoptosis. No favorece a la proliferación celular. Incluso se ha visto que si se actúa el estetrol con el estradiol, podría estar, el estetrol vendría a bloquear el efecto del estradiol. Entonces, se considera que por eso el estetrol tendría un impacto negativo en mama. Entonces, no estaría relacionado con la mayor incidencia de cáncer de mama, sino que tiene un efecto neutro. De ahí la ventaja que se espera con el estetrol para su uso en terapia hormonal, porque como bien lo decía, el malo de la película siempre fue el progestágeno. Y finalmente podemos decir entonces que hasta el momento se espera que el estetrol se apruebe el próximo año, tal vez en Europa, y después en el 26 estaría disponible en Latinoamérica. Pero hasta el momento los efectos positivos del estetrol son que a nivel de mejora definitivamente los síntomas vasomotores, como acabamos de ver, y que la dosis mínima es de 15 miligramos, pero se están estudiando dosis más altas para terapia hormonal. Y mama tiene un impacto diferente, ya que no favorece la proliferación celular, que es lo que se ha visto con el estradiol. En hueso va a tener un efecto positivo, al igual que el estradiol es agonista. En hígado, como vimos, tiene un mínimo impacto en la síntesis de HBG, mínimo impacto en la homeostasia y en el perfil lipídico. De ahí la gran ventaja del estetrol. En mama y vagina se mantiene el mismo efecto que el estradiol, y que siempre también, en este caso, obviamente, hay que asociar un progestágeno para evitar el engrosamiento de endometrio. Y en el sistema cardiovascular también se ha visto que tiene el efecto vasodilatador, al igual que el estradiol. De ahí la ventaja de que esta es una droga que aparentemente mejoraría los aspectos negativos del estradiol que tenemos hasta el momento. Y eso sería. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, a continuación vamos a iniciar la última plática de este módulo de terapia hormonal de la menopausia.
Invitamos al doctor Alfonso Murillo, quien nos visita desde México y nos va a impartir el tema tratamiento de osteoporosis con terapia hormonal de la menopausia. Ya bien.